Hola, mi nombre es Lucía Clara Bancheri y hoy vamos a hablar sobre el cooperativismo de consumo en la Argentina. Los intentos iniciales para constituir cooperativas en la Argentina correspondieron al sector consumo. Lo primero que tenemos y que encontramos información es sobre 1875, que se creó la llamada Sociedad Cooperativa de Producción y de Consumo. Pero de la que más tenemos información es en 1898 la que creó Juan B. Justo, que es la Cooperativa Obrera de Consumo, que duró apenas 4 años. Pero esta cooperativa fue muy importante porque sentó las bases de lo que sería en 1905 el hogar obrero. Ahora después vamos a explicar con mayor detalle por qué es importante el hogar obrero, pero bueno, es importante que también recordemos que durante las 2 primeras décadas del siglo XX se fundaron numerosas cooperativas de consumo en la Argentina, aún sin tener una ley específica, como sería después en 1926 la primera ley de cooperativas. Para hablar de cooperativas de consumo en la Argentina hay que hablar también de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, que es la que nuclea a todas las cooperativas hoy y mutuales también del país en el sector consumo. Y su objetivo es contribuir al desarrollo de las cooperativas y mutuales que actúan en el sector consumo, llevando a cabo todos los actos que la experiencia aconseje para el desarrollo del cooperativismo. Si vemos un poco de historia, esta federación fue creada en 1932 a instancia del hogar obrero, que lo mencionábamos en la primera diapositiva, y de 26 cooperativas en total que crean esta federación que es de segundo grado, ¿sí? Esta federación en 1938 crea la Escuela de la Cooperación porque entendía que era básico la formación y la educación en cooperativismo para que el movimiento pudiera crecer y las cooperativas de consumo tuvieran personal, dirigentes y empleados formados en la doctrina cooperativa. En 1939 ya se integra a la Alianza Cooperativa Internacional, siendo pionera la primera federación argentina en integrarse a dicho organismo. En 1940 inaugura el primer almacén mayorista, que tiene que ver más con las necesidades económicas de sus asociadas, ¿sí? Como se ven en la imagen, ahí hay varios productos que comercializaba, como la sidra de la FAC o el aceite COP. ¿Sí? Y en 1962 ella también fue una de las fundadoras de Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que es una entidad de tercer grado, ¿sí? Fíjense en la importancia de la integración en el movimiento de consumo. Y en 2015, como dijimos en la diapositiva anterior, una reforma estatutaria permitió que las mutuales se pudieran asociar a la FAC. Ahora bien, habíamos hablado del hogar obrero, sabemos que fue una de las 26 cooperativas que fue fundadora de la FAC, que se creó en 1905, a instancias del doctor Juan B. Justo, ¿no? Y su principal actividad era dar préstamos hipotecarios, la construcción de viviendas populares, por eso el hogar obrero es su nombre, pero después también se abocó a la distribución de productos de consumo masivo, siendo una actividad súper importante, por no decir la más importante, en varias décadas de su vida. En 1911 inauguró su primer barrio con viviendas populares y fue ahí que el doctor Juan B. Justo dijo que la primera manifestación importante de la capacidad del pueblo trabajador del país para organizarse con fines económicos. Ese barrio fue la primera manifestación importante porque se veía la obra y se veía lo que había sido capaz de conseguir. Las actividades económicas fueron acompañadas en la misma medida con toda una labor educativa y cultural que se canalizó a través del Instituto de Educación Cooperativa. Vemos que la FAC también tenía la Escuela de la Cooperación, el Hogar Obrero, el Instituto de Educación Cooperativa. Vemos cómo para el movimiento es un pilar fundamental lo que es la formación en la doctrina cooperativa. En 1990, la Cooperativa del Hogar Obrero representaba el 20% del mercado de consumo masivo, ¿sí?
de todas las ventas que se realizaban en el país de un supermercado, ellos concentraban el 20%. Tenían 300 supermercados, Supercop, distribuidos a lo ancho y largo de todo el país, y eran la primer cadena de supermercado. Pero el plan Bonex fue determinante para la presentación concursal de la cooperativa, que ocurrió en 1991, ya que le quitó la liquidez a la misma. En 2011, ¿sí?, la cooperativa pudo resolver la presentación concursal y volvió a prestar el servicio de la construcción de viviendas populares, edificando distintos barrios y viviendas. Hoy ya la cooperativa del Hogar Obrero no tiene la sección consumo, ¿sí?, pero fue el alma mater, digamos, de la creación de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, y fue la líder durante muchas décadas en todo lo que era el consumo masivo. No solo del movimiento cooperativo, sino que, como veíamos, era líder en el país y en el sector. Pero bueno, la cooperativa el Hogar Obrero, como dijimos, tuvo esa caída en 1991, y en realidad la cooperativa que tomó la posta, de una forma de decirlo, fue la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Tomó la posta en cuanto a la federación, ¿sí?, en hacerse cargo y en seguirla llevando adelante. Incluso cambió el domicilio a Bahía Blanca, que es de donde es originaria la cooperativa obrera, y quedó como la cooperativa de consumo más grande del país. Esta cooperativa fue fundada en 1920 por 173 obreros ferroviarios. Un año y medio después, en el 22, sacó la primera horneada de pan. Era una cooperativa panadera. Estos obreros ferroviarios se juntaron porque el precio del pan era muy caro. Hay que situarse en la época donde el pan era un alimento esencial en la dieta, ¿sí? Cada familia consumía por ahí por día más de 4 kilos de pan. Y en Bahía Blanca se habían puesto de acuerdo todas las panaderías y habían fijado el precio del pan muy alto. Y además ya no lo vendían al peso, sino que era por pieza, y las piezas cada vez eran más pequeñas. Entonces se juntaron estos obreros y tardaron un año y medio en sacar la primera horneada de pan. Cuando lograron la primera horneada de pan, el pan en Bahía Blanca salía 50 centavos y ellos el primer día que lo vendieron 23 centavos más barato, ¿sí? O sea, prácticamente el 50%. En 1932 habilitó su primer almacén, que fue en Ingeniero White, ¿sí? En ese momento no existían los supermercados, era venta por mostrador. En 1965 transforma su primera sucursal en un supermercado con cajas registradoras, y donde los que se servían directamente eran los consumidores, siendo el primer supermercado del sur argentino. Incluso vino el vicepresidente de la Nación a inaugurar la obra. En 1974 arma un plan de expansión. Hasta ese momento tenía muy poquitas sucursales, y lo que diseñan es un plan no solo para crecer en Bahía Blanca, sino hasta localidades de 200 kilómetros a la redonda, para poder llevar el servicio cooperativo a las diferentes ciudades. El desarrollo comercial fue siempre acompañado por las actividades sociales y culturales, como podemos ver en el Hogar Obrero y en la Federación, ¿sí? Y es así que se crea el Círculo Consumidores en la década del 90, que es un espacio donde los consumidores van, tienen contacto con los dirigentes de la cooperativa, se brindan un espacio donde hay charlas de interés general que ellos mismos eligen, y en esos círculos se eligen, por ejemplo, el destino de los redondeos solidarios por localidades, y también es un espacio donde todos los consumidores pueden brindar sus sugerencias, ¿sí?, o hacer sus reclamos o pedir cosas en un diálogo abierto y muy sincero con los dirigentes y diferentes funcionarios. Actualmente el movimiento cooperativo de consumo en la Argentina, nucleado en la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, tiene 108 asociadas con matrícula activa, que están distribuidas en 15 provincias argentinas
están presentes en 185 localidades con 244 supermercados, ¿sí? Llegando a una población estimada de 3,5 millones de habitantes. ¿Cuál es el plan de la Federación en este contexto de la Argentina? Donde el movimiento cooperativo, acuérdense que yo dije en el hogar obrero, llegó a tener en la década del 90 el 20% de la participación de mercado. En este momento el sistema cooperativo, con la cooperativa obrera y las 108, 107 asociadas más a la federación, no llegan al 8% del mercado nacional. Entonces, ¿cómo podemos hacer para crecer? Para brindar mayor servicio, para llegar a las localidades donde no están presentes. Entonces ahí, en unos encuentros intercooperativos, que voy a hablar más adelante, salió la necesidad de sumar volumen de compras para lograr precios más bajos. Profesionalizar la gestión comercial, capacitando al personal de supermercado de las diferentes cooperativas, ¿sí? Y asegurar la transferencia de conocimientos de las cooperativas más grandes o las mutuales más grandes a las más pequeñas. Para eso, la FAC trabaja entonces en dos integraciones concretas. En la institucional, que son, por ejemplo, hace encuentros intercooperativos, donde salió, por ejemplo, lo de sumar volumen, desde el año 2013, que se encuentran las cooperativas de consumo y las mutuales de consumo con las de producción y de trabajo, ¿sí? Y una integración también económica que se vio plasmada en la central de compras de la FAC. Esto de sumar volumen, ¿sí? Tomó dimensión en una central de compras. ¿Cuáles son los objetivos de esta central de compras? Integrar a las cooperativas y mutuales de consumo para fortalecer su gestión comercial, su competitividad y la participación de mercado, lo que decíamos, ¿no? Poder llevar el servicio a más localidades y volvernos más fuerte frente a las cadenas internacionales o de capitales nacionales o incluso, por ejemplo, a los supermercados orientales. Y por el otro lado tiene otro objetivo, que es ampliar la integración con las cooperativas de producción y o trabajo para que en la central de compra ellas también encuentren un canal de comercialización directo y transparente para hacer llegar su producción al resto de la población. Hoy los datos de la central de compras, hay 32 cooperativas y mutuales operando, hay más de 30 proveedores cooperativos que brindan sus servicios a través, sus productos, mejor dicho, a través de la central, y el 24%, casi el 25% de las ventas de la central de compras es de proveedores cooperativos. Ahora bien, ¿cuál es el otro tema que le preocupa a la Federación y que está dentro de la parte institucional de la defensa de los intereses de las cooperativas de consumo? El tratamiento tributario de las cooperativas de consumo, ¿sí? La Federación sostiene, ¿sí?, y siempre está atenta a que las cooperativas de consumo necesitan un tratamiento que sea acorde a su naturaleza. Entonces, por ejemplo, si no tienen las cooperativas en general, las de consumo en particular, pero aplica a todas las cooperativas, no tienen ganancias, ¿sí?, lo correcto es que no estén sujetas al impuesto a las ganancias, no que estén exentas, ¿sí? Hay una diferencia entre estar no sujeto y estar exento, ¿sí? No sujeto es cuando no corresponde. Tenía un profesor que siempre daba el ejemplo, ¿no?, de, bueno, si es un impuesto, por ejemplo, a los casados, a las personas casadas, los solteros son no sujetos. No es posible cobrarles el impuesto a los solteros porque no revisten la naturaleza, ¿sí? En cambio, el exento puede ser, supónganse, bueno, a todas las personas que estén casadas menores a 30 años las vamos a exceptuar del impuesto, ¿sí? Reúne la condición, pero el Estado le hace una excepción y lo libera de la obligación de pagar, volviéndolo exento. Pero hay una diferencia. El no sujeto es cuando no corresponde, cuando
no está alcanzado, digamos, cuando, ¿sí? Entonces, en el impuesto a las ganancias en la República Argentina, las cooperativas están exentas, cuando en realidad tendrían que estar no sujetas, ¿sí? Porque no les corresponde, porque no tienen ganancias. En el caso del impuesto del valor agregado para las cooperativas de consumo, se entiende que las cooperativas de consumo son los consumidores unidos en defensa de sus derechos y para conseguir un mejor precio, pero que son los destinatarios finales del producto. Por lo tanto, se considera que no habría que pagar el último tramo de IVA, el que va desde la cooperativa al asociado. Ese tramo de IVA no habría que pagarlo porque la cooperativa y el asociado serían la misma persona, ¿sí? Porque está dentro del acto cooperativo. Y por último está el impuesto sobre los ingresos brutos, que volvemos a lo mismo, ¿no? Antes las cooperativas en la provincia de Buenos Aires, con respecto a los ingresos brutos, eran no sujetas. Hace unos años cambiaron y las pusieron exentas, pero volvemos al mismo caso que ganancias, ¿no? ¿Qué grava ingresos brutos? Los actos de comercio. Las cooperativas de consumo no hacen actos de comercio, sino que tienen actos cooperativos. Por lo tanto, no tendrían que ser alcanzadas, ¿sí? Tienen que ser no sujetas. Sin embargo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires eso no está claro, sino que está exenta. Igualmente hay algunas provincias en la Argentina, como Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, cuya constitución ya establece, ¿sí? Que no hay que pagar, por ejemplo, ingresos brutos. Y también hay un fallo de Tucumán, de la Cámara de Tucumán, en el cual dejan muy claro, ¿sí?, que las cooperativas de consumo no tienen que tributar ingresos brutos por no hacer actos de comercio, ¿sí?, sino hacer actos cooperativos. Por lo tanto, la Federación, como una de las preocupaciones que tiene, sí, más que preocupaciones, ocupaciones que tiene en defensa del movimiento y del sector, es lograr que las cooperativas de consumo tengan un tratamiento tributario acorde a su naturaleza. Bueno, esta charla ha sido muy breve, he querido dar algunas pinceladas del material que tienen a disposición junto con otros videos. Espero que les haya sido de utilidad y dejo mi dirección de correo y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias.